Hoy hemos escuchado a Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en Bruselas, tras ese Consejo Europeo. Ha dicho que, bueno, su presencia o su mandato, entre comillas, ¿no?, por la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea ha sido histórico y que han cumplido con muchas cosas que querían, entre ellas la de iniciar las negociaciones con Ucrania para su adhesión en la Unión Europea. Pero vamos a intentar estudiar un poquito más a fondo lo que tiene que ver con España y la Unión Europea. Y entre esas cosas están los fondos europeos. Vamos a intentar hablar directamente con el Parlamento Europeo para descubrir allí qué sensaciones se respiran sobre la gestión que ha realizado el Gobierno español sobre estos fondos europeos. Saludamos a la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, Eva Popcheva. Eva, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión. Hola, muy buenas tardes, Marta. Bueno, Encantada Eva, hace no mucho escribías un artículo de opinión también sobre la gestión que había realizado el Gobierno sobre esos fondos europeos. Decías, se ha realizado tarde y mal, y hablabas de una lista de beneficiarios que había publicado el Gobierno, de beneficiarios de los fondos europeos, y decías que era una lista poco transparente, que estaba mal hecha. Cuéntanos un poquito más en detalle sobre tu opinión respecto a la gestión de los fondos europeos que ha realizado el Gobierno español. Efectivamente, es una obligación, sabéis, que de hecho es una enmienda que yo propuse en su momento, de que los gobiernos tienen que publicar una lista de los mayores beneficiarios de los fondos de recuperación Next Generation EU. De hecho, mi idea era de que se publicaran todos los beneficiarios finales, pero los gobiernos no querían en su momento, entonces lo que conseguimos es que por lo menos tengan que publicar la lista de los 100 mayores beneficiarios. Y esto entró en vigor ya en abril. Nuestro gobierno se quedó entre los 4 últimos sin publicar esta lista, después de varios toques de atención de la Comisión Europea, porque les había dado un plazo hasta el 15 de octubre, pero como os podéis imaginar, antes de la investidura, pues el gobierno no quiso publicar esta lista y lo hizo a una semana, básicamente a unos días después de la investidura, ¿no? Y en esta lista lo que vemos, mucho se ha hablado en los medios de comunicación que 61% de los mayores beneficiarios finales son entidades públicas y solamente el 39% son, eso sí, macroempresas. A mí esto no me sorprende tanto, es normal que entre los mayores beneficiarios haya más entidades públicas. Lo que sí que me preocupa es que la gran parte de estos fondos de recuperación, además de que se ejecutan de una forma muy lenta y el plazo se nos está acabando porque tenemos solamente hasta finales del 2026, es que estamos invirtiendo muchísimo en infraestructura, ¿no? O sea, las típicas cosas que solemos hacer, infraestructura ferroviaria, etcétera, que está bien, pero el dinero tendría que ir también a innovación, ¿no? A digitalización, a modernizar nuestras industrias, nuestra industria se está quedando muy atrás, ¿no? Comparando, por ejemplo, con otros Estados miembros de la Unión Europea o con Estados Unidos. Entonces, Adif es una empresa pública muy eficaz y está bien que reciba gran parte de los fondos de recuperación, pero también tendríamos que invertir en digitalización, etcétera. Por otra parte, esta lista, pues os decía, es bastante opaca porque allí, por ejemplo, dentro encontramos entidades públicas que son meras intermediarios, ¿no? O sea, son canalizadoras de este dinero y no son beneficiarios finales, como por ejemplo es Red.es, que es la entidad pública que se ocupa del kit digital, pero no es beneficiaria final y por lo tanto pues deja mucho que desear. Y algo que me preocupa mucho es que del total de los fondos solamente un 15% ha ido realmente a las empresas privadas, ¿no? O sea, todo el resto sí que ha ido a empresa pública, ya no solamente como, digamos, para canalizar este dinero, sino para uso propio, para gasto corriente. Y los fondos de recuperación, como sabéis, no son para gasto corriente, o sea, se tendrían que usar para generar valor añadido y para transformar realmente nuestra economía. Otra cosa interesante es que el gobierno no da ningún dato sobre la ejecución en las comunidades autónomas, como si las comunidades autónomas no fueran España, ¿no? Y a las comunidades autónomas pues han transferido 24.000 millones de euros, es una cantidad enorme, y ahí el gobierno pues no da absolutamente ninguna información.
¿Qué está pasando con ese dinero que está, bueno, que ya ha sido transferido a las comunidades autónomas y del que el gobierno no quiere dar ninguna cuenta? ¿Se está utilizando mal? Es lo que quizá están pensando muchos, ¿no? Y el motivo por el que el gobierno estaría ocultando esa información. Efectivamente, es un poco la duda que todos tenemos. Yo hablo con muchísimas empresas de distintos sectores y es verdad que el dinero no está llegando a la economía real, eso está claro. Somos muy lentos en ejecutar los fondos, es un problema que hemos tenido también con los fondos de cohesión, o sea, los fondos europeos de toda la vida. Nuestra administración es bastante lenta en general en ejecutar ese tipo de fondos. Por otra parte, yo creo que se está usando mucho, como os decía, para gasto corriente, ¿no? O sea, que se están tapando agujeros en los presupuestos de las comunidades autónomas, de los municipios también del mismo gobierno. Hemos visto en esta lista, por ejemplo, pues se están comprando por 21 millones de euros patrullas por parte del Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, contra la pesca ilegal. Me parece bien, es un gasto seguramente muy importante, pero los fondos de cooperación no son para esto. Y esta es la gran preocupación también por parte de nuestros socios europeos. Porque, como Eva, sabéis, una sí. preguntita. ¿Qué repercusiones puede tener justo esto que dices, el hecho de que no se estén usando para los fines para los que estaban planteados esos fondos europeos? ¿Puede castigar de alguna manera a España, a Europa, o cómo puede comprobar efectivamente que esto es cierto? Bueno, por una parte, lo que podría ocurrir es que en los próximos desembolsos, pues alguna parte de este dinero que vamos a ir pidiendo, pues no se rechace, ¿no? O sea, esto podría ocurrir. Y por otra parte, y lo que a mí casi me preocupa más es de cara al futuro. Nosotros, pues claro, nos gustaría que en el futuro pueda haber otra vez este tipo de fondos como los fondos de recuperación, y ahora estamos perdiendo muchísima credibilidad. Entonces nuestros socios europeos, sobre todo los del norte, ¿no? Los alemanes, holandeses, en algún momento pues podrían decir, bueno, no vamos a crear otros fondos de forma permanente, una capacidad fiscal, ¿no? Lo que estamos pidiendo a nivel de la Unión Europea, porque no estáis gastando bien el dinero que os estamos dando. Quiero también hablarte de otras cuestiones. Por ejemplo, en términos económicos, sabemos que Alemania, que precisamente lo citabas ahora mismo, no está en una buena situación económica y que hay mucha disparidad también en cuanto a situación económica entre los países del euro también. Tenemos a España, que está creciendo más, por ejemplo, que Alemania, que no está creciendo nada. Está ahora mismo en contracción económica y muy probablemente también en una recesión técnica, si se confirma contracción también en este último trimestre del año. Por eso, Eva, te quería preguntar un poco también por tu opinión sobre lo que hace el Banco Central Europeo. Tiene un trabajo complicado, ¿no? Que es tomar decisiones de política monetaria para prácticamente una veintena de países. Mientras Jerome Powell en la Reserva Federal sí que habla ya de bajadas de tipos, aquí Christine Lagarde ayer, a pesar de que tenemos a Alemania en una situación muy crítica, Italia un poco más de lo mismo, Francia también, España no tanto, pero las otras tres grandes economías sí, aquí no se quiere hablar de bajadas de tipos. ¿Cómo estáis viendo vosotros esto? Sí, efectivamente, es el problema que tenemos con la política monetaria en la Unión Europea. Tenemos política monetaria, pero no tenemos una política económica fiscal común, y por eso es muy complicado de tomar este tipo de decisiones monetarias para 27 Estados miembros donde la inflación es muy distinta. Pero yo aquí la verdad es que me parece que el Banco Central Europeo pues quizás está tomando ya unas decisiones un poco complicadas, porque claro, la Reserva Federal pues acaba de marcar la senda, los mercados ya están digamos, reaccionando de una forma muy positiva a lo que dijo la Reserva Federal, de que el año que viene pues, se empezarán a bajar los tipos de interés. Entonces, claro, el Banco Central, con este anuncio de que todavía no está ni discutiendo una bajada de los intereses, pues de alguna manera, pues, no, pues tendrá que seguir un poco las señales de la FED, de la Reserva Federal, y esto pues no es una buena señal para la independencia de nuestro Banco Central Europeo. Por otra parte, entiendo que también es difícil para nuestro Banco Central Europeo de hablar ahora todavía de bajada de intereses, porque todavía tenemos varias medidas en los Estados miembros contra la inflación, que algunas de estas medidas o muchas de estas medidas se irán retirando hacia finales del año y el principio del año que viene, y por lo tanto será importante para el Banco Central Europeo de ver primero cuál es el efecto
que va a tener la retirada de estas medidas contra la inflación en los Estados miembros y cómo, digamos, cuál es el efecto sobre la inflación. Por lo tanto, por otra parte, entiendo que el Banco Central no ha podido todavía hablar de una bajada de los intereses. Pero también, si me permites, Marta, nuestra querida presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se metió un poco en un cajón sin salida cuando empezó a hablar de la greedflation, ¿no? O sea, que ella pues decía que gran parte o la segunda fase de la inflación pues se había causado, digamos, la causa era las ganancias de las empresas. Algo que es muy complicado de analizar, como sabéis, no es una cuestión tan clara y por lo tanto al decirlo de esta manera pues también se ha atado un poco las manos. Pues Eva, nos quedamos sin tiempo. Me ha encantado charlar contigo aquí hoy en Negocios Televisión. Eva Popcheva, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Muchas gracias. Pasa buena tarde y buen fin de semana.